Saludándolos y continuando con nuestras reflexiones acerca de la palabra del Señor. Y después de esos dos primeros capítulos, de esos dos primeros discursos del Evangelio según San Mateo, el Sermón del Monte, la instrucción para la misión, viene este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que nos habla Jesús en parábolas, donde vienen las parábolas para explicar varios aspectos del reinado de Dios. El reino de Dios es Dios mismo, queriendo entrar, habitar en nuestro corazón, que hagamos su voluntad, que vivamos bien. A veces no entendemos que la voluntad de Dios es la felicidad del ser humano. La gloria de Dios es que el hombre viva y sea libre y sea feliz. Y uno sigue intentando por todos medios, diferentes siempre a los que el Señor nos propone, buscando por otros lados y descubre que cada día más esclavo, más infeliz y con el corazón más vacío. ¿Cuándo? Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, decía el Señor con lágrimas en los ojos, y no me escuchan a mí, no me hacen caso. Te ha tocado a ti que me escuchas como papá ver cómo a veces los hijos toman esas decisiones que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sabiendo que yo le muestro, le digo, le recomiendo, le hablo, le cuento experiencias y la realidad y el drama de la libertad nuestra, ¿no? El mal uso a veces de esa libertad, el no escuchar sobre todo, esa palabra sabia, esa semilla buena que Dios siembra en el corazón de cada uno de nosotros. Y que miren, hoy quiero arrancar con eso. La buena noticia es que esa palabra que Dios está sembrando en ti en estos momentos, que sembramos en nuestros hijos, que sembramos en tantas personas cuando de pronto nos toca ir a llevar el mensaje o la palabra, que siembra el sacerdote, que siembran tantas personas comprometidas en este instaurar y proclamar el reino, que es la misión que nos toca. Vayan por todo el mundo haciendo discípulos, hablando, el reino de Dios ha llegado. Esa semilla no vuelve vacía a Dios, sin que haya realizado lo que Él quiso y haya cumplido aquello para lo que la envió. Recuerdo que hablando de este texto de la parábola del sembrador y escuchando al padre Kapkin, ya en presencia del Señor hace muchos años, quizás el mejor biblista de Latinoamérica, que tuvimos la fortuna de que nos enseñara y nos compartiera su experiencia de Dios tantas veces, decía que esta no es la parábola del sembrador, decía que esta es la parábola de la esperanza. Y lo decía haciendo alusión a esta frase: la palabra no vuelve vacía a Dios sin que haya realizado lo que Él quiso y haya cumplido aquello para lo que la envió. Es de tremenda esperanza, porque uno a veces en este mismo camino a uno, con sus hijos, con los seres cercanos, con nuestro grupo de comunidad, con nuestras personas, decimos, estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada, ¿esto dónde va a terminar? ¿A dónde va a llevar esto? Estamos, mejor dicho, desgastándonos inútilmente. No, porque decía él, el sembrador es Jesús. El sembrador es el mismo Dios presente en Jesús. Y miren un detalle interesante, porque es que uno cree que uno es el que está sembrando. Hay un texto en la carta, perdón, de Pablo a los Gálatas que dice: nunca se cansen de hacer el bien, que a su tiempo vendrá la recompensa. Nunca se cansen de sembrar, de ser instrumentos para la siembra que el Señor hace en los demás, porque a su tiempo esa semilla florecerá. Y recuerdo mucho, se las he contado la anécdota, porque en esto de la palabra vamos a ver la parábola del sembrador, capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23, aunque en algunas parroquias, en algunas eucaristías se leyó un poco menos, no se leyó la explicación que el mismo Señor hace acerca de esta parábola, donde le explica a los discípulos, pero en fin, el título es la parábola del sembrador. Recuerdo la anécdota con esto de que estamos mirando de insistir, de no desfallecer de la semilla del árbol del bambú. Algunos ya la saben, pero la repito porque es interesante en medio de esta realidad de desgastarse por el Evangelio. He tenido la oportunidad de compartir con muchos sacerdotes, con gente encargada de grupos de evangelización, grupos católicos de todo tipo, y a veces me expresan eso, me dicen: Chucho, me he desgastado y nada. No, y nada no. El problema es del Señor. A nosotros nos toca hacer
lo que nos toca hacer, valga la redundancia. Lo demás se lo dejamos a Dios. Es que yo no soy el que convierto las personas. El que las convierte es el Señor. Conviérteme, Señor, y me convertiré a ti. Entonces les estaba diciendo acerca de no de fallecer, y a lo que los invito, si están en este caminar, si estamos perseverando en una comunidad, ahora que después de la pandemia quedó tan tocada, entre comillas, la gente en su fe, tantos abandonaron el camino, tantos desistieron, tantos volvieron a su vómito, como dice la Escritura. Recordar esta breve historia del árbol de bambú, que es una semilla que se siembra y durante 7 años, escuchen bien, durante 7 años no pasa nada. Sí, sí, no, Chucho, no es una semilla mala. Ojo, es que la semilla que se siembra es la semilla de Dios, es semilla buena. Y esta del bambú pudieras decir, no, fue que salió, estaba vencida, no sé, reseca. No, durante 7 años no pasa nada, porque ¿sabes qué está haciendo durante 7 años? Está germinando, digámoslo de esta manera, hacia abajo. Es decir, está echando raíces para que cuando el árbol nazca, y eso que dicen que cuando nace se ve crecer, miren qué lindo que si te arrimas a un árbol de bambú, te puedes quedar mirándolo fijamente y casi que se ve crecer, porque crece ligero durante los primeros meses, rápidamente, pero durante los 7 otros estaba echando una semilla tan fuerte que le permita mantenerse firme en medio de las tormentas, de los diluvios, de los tsunamis, de los terremotos, de todas esas realidades. Qué bueno llevar esta pequeña historia del bambú a esta realidad de la parábola del sembrador y a nuestra acción evangelizadora, y además a acogerla como una parábola de esperanza, porque es que cuando me imagino, antes de que se conociera esta historia, los que sembraban el bambú miraban y miraban y miraban y nada. Cuando ven de pronto surgir la mata, vuelven ellos la esperanza. Es lo que el Señor nos quiere devolver en medio de esta parábola del sembrador. Que repito que no tiremos la toalla, que sigamos perseverando, que sigamos caminando, porque esa semilla que Él siembra, que les he dicho, no se pierde. ¿Cuándo germinará? En el tiempo de Dios, que es perfecto y que nunca se equivoca. Pero es que yo quisiera, sí, yo quisiera, como en la parábola de los obreros y la viña, que el patrón le pagara a todos lo mismo, pero unos entraron a trabajar, ¿qué? Por la mañana, otros al mediodía, otros por más tardecito, y a los últimos les pagó lo mismo que a los primeros. No nos desesperemos. Lo que estemos sembrando en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestro entorno, llegará el momento en que germine, en que Dios, como decía la segunda lectura, San Pablo a los Romanos, hoy integramos nuevamente la liturgia, en que en la creación, que está como en dolores de parto, se manifiesten los hijos libres de Dios. Eso es muy lindo en tu hogar, en mi familia, en mi vida, en mis situaciones, porque puede que haya en estos momentos una situación en que estemos como como en dolores de parto. ¿Y cómo es en dolores de parto? Ay, me decían, recuerdo en el rural, doctor, ¿cuándo van a hacer ese niño? Sáquemelo ya, sáquemela ya, que nazca ya, por favor, no aguanto más, tengo mucho dolor, no voy a ser capaz. ¿Hay alguna situación que esté en tu vida en estos momentos así? Claro, cada rato, esa es la vida. Lo repetimos en nuestras reflexiones. Puede ser algo en este instante a nivel económico, afectivo, espiritual también, que estés como en dolores de parto. ¿Y cómo es que en dolores de parto? Bueno, nada. ¿Qué hubo? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto va de dilatación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Irán a nacer? ¿No irán a nacer? ¿Está complicado tal realidad? Dios sigue trabajando en su creación y dice que se va a manifestar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que en medio de esa situación vas a ver la luz, el alumbramiento. ¿En qué terminan los dolores de parto? En un alumbramiento, en que da a luz la madre una nueva criatura, en que en medio de esta situación difícil, esa semilla que el mismo Dios sembró en todo mundo, y lo vamos a ver, es muy lindo, en todo tipo de terreno, es más, es como descuidado, vamos a ver,
75% de la semilla la tiró donde... Ahí dirá uno, ahí la botaste, ahí en la cerita, en las piedras, entre abrojos, y solo una cuarta la sembró en terreno abonado y preparado para que diera abundante fruto. Pero es que Dios nunca pierde la esperanza de que cada uno de nosotros abra su corazón, empape su corazón, profeta Isaías, la primera lectura, como descienden la lluvia y la nieve y empapan. Miren qué lindo cómo vamos con la ayuda del Espíritu integrando todo este mensaje tan hermoso de la palabra. La parábola del sembrador, Chucho, sí, yo me la sé, que cayeron y que vinieron los cuervos, los gallinazos. No, hagamos un alto y démonos la oportunidad de verdaderamente permitir que esta palabra, porque la compara a la lluvia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo, es Jesucristo, el verbo que existía desde antes de todo. Desde antes de que Abraham existiera, yo ya existía, dice el Señor. El Logos se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a todos los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces miren qué lindo les decía como la compara con la lluvia. Y les decía que Dios no pierde la esperanza de que esa semilla, de que tú te conviertas en un terreno abonado para que esa semilla germine, que ese deseo de Él estar en nuestra vida, ese deseo que Él puso en el corazón de cada uno de nosotros, se haga realidad y descubramos que la felicidad está a su lado, el tener una vida productiva, el afrontar las tormentas y dificultades de una manera distinta. Solo es posible encarnando esta palabra, que es lo que hace, que hizo la palabra en María, formó a Jesucristo. Y a medida que yo disminuya, lo hemos visto, y Él crezca, esa palabra se va a hacer viva y se va a hacer realidad en cada una de las situaciones de nuestra vida. Y empezaba entonces en esta parábola el profeta Isaías, muy lindo, Isaías capítulo 55, versículos, vamos a mirar un poquitico, aquí lo tengo, versículos del 10 en adelante. Y decía así, escuchen con atención, porque casi siempre en la Eucaristía se nos fue sin nada. Sin nada, esa palabra cayó, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos. Es que un día la palabra descendió. Y dejando su condición divina, Jesús, carta a los Filipenses, se abajó, se despojó de su condición divina y se vino a hacerse siervo, servidor de cada uno de nosotros, porque no he venido a ser servido, sino a servir. Y se hizo esclavo de todos nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos libres, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos. Viene del cielo, viene de Dios, es un don de Dios, pero el don, como todos los dones de Dios, necesitan ser deseado por el que lo quiere para poderlo recibir, porque es que si no lo quieres, no te va a forzar, no es a la brava, pero sin embargo va a seguir sembrando en ti y en mí y en todos. Ya lo vimos, les adelanté un poquito, 4 tipos de terreno y sembró en unos que uno diría, ¿este está loco? Claro, es que Dios está loco de amor por cada uno de nosotros. Si no, ¿cómo explicaríamos que deje 99 ovejas para buscarme a mí y a ti? ¿Qué explicación tiene eso? Un amor que no se guarda nada. Un amor que llega hasta el extremo de entregarse en una cruz. Un amor que dio la vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. La locura de Dios es el amor por cada uno de nosotros. Viene de el cielo. Repito, lo compara con la lluvia, como descienden, capítulo 10, como descienden la lluvia y la nieve. Sin agua que no hay vida. Miren, solo en estos días en nuestro país, cuando hacen unos días de esos de calor intenso, yo aquí tengo la bendición de tener una huerta y un pequeño jardín, cómo se empieza a agrietar la tierra, cómo se empiezan a secar las maticas, cómo se empieza a escasear la fauna y los animalitos que normalmente beben en ciertos charquitos. Es que sin la palabra se empieza a agrietar nuestra vida.
se empieza a secar nuestra vida. Retira, Señor, tu espíritu, que también le es simbolizado con el agua. De mi costado brotarán manantiales de agua viva. El que tenga sed beba venga y beba gratis. Como cuando se retira, como dejamos de vivir guiados por el Espíritu, se agrieta nuestra vida. ¿Qué es que se agrieta? Se parte en pedazos. Y yo empiezo a ver aquí la tierra, reseca, y como al lado empiezan a aparecer a veces insectos y pequeños animalitos muertos. Y por eso es tan lindo esta comparación del Señor de la palabra, como descienden la lluvia y la nieve y empapan la tierra. Sin el agua de la palabra, sin la palabra, no hay nada, muchachos y muchachas. Cuando empapa nuestro corazón, porque es que es similar a como se agrieta la tierra a un corazón de piedra, y esa palabra viene como yo, descienden la lluvia y la nieve y empapan la tierra, empapan nuestra vida. Necesitamos estar humedecidos del amor de Dios, que son como ríos de agua viva que brotan, como ríos de agua viva, como manantiales, como dice el Señor en el profeta Isaías preciosamente, como esos, infundiré agua y vida en el desierto, arroyos que transforman. Es que cuando el agua llega, y les decía con este ejemplo, y como está comparando el profeta la palabra, el mismo Señor, perdón, como cuando después de un aguacerito se asoma uno, miren, es al otro día que yo veo esas florecitas que describe el salmista, que es el hombre como una de esas florecitas. Si retiras, Señor, tu espíritu, todo vuelve a ser polvo en nuestra vida, en nuestra huerta, en nuestra casa. Necesitamos estar empapados permanentemente por la palabra, no dejarla caer, revisar ahora qué tipo de terreno somos, porque si esa palabra encuentra un terreno abonado, pero recuérdense, no se les vaya a olvidar lo que les dije al comienzo, no vuelve nunca vacía, porque la siembra Dios. Y en estos momentos la están sembrando en tu corazón, porque está viendo la aridez de nuestra vida en tantos aspectos. Entonces necesitamos que esa palabra venga a ¿qué? Miren y escuchen con atención. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, ahora vamos a ver, no vuelven allá vacía, producen su fruto. Esta palabra que estamos escuchando, este tiempo valioso que estamos sacando, no es pérdida, es ganancia. La palabra tiene poder, actúa y obra en nosotros los creyentes. Esta palabra es como esa historia del canastos, tratando de sacar agua con el canasto que no se podía, pero al final de tantos intentos el canasto quedó limpio. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dado, dice el Señor. Dejémonos limpiar, escuchémosla con un corazón, no con los oídos, sino con el corazón abierto. Y que empape, porque cuando empapa, que esa semilla que es la palabra, nada mejor que le dicen a uno cuando siembra, acuérdese de estar regando todos los días. Acuérdese de echarle agüita, y regarla es estar orando, lección divina, comunidad, compartir con otros hermanos, perdón, servicio, discipulado, seguimiento del Señor, y con seguridad los resultados van a ser extraordinarios. Hace poquito, no hace días, con mi esposa, que sembró en una matica unas fresas. No es el clima, no es lo ideal, pero estuvo cuidando, podando, regando, pendiente de las fresas. Y ahí en Instagram, Chucho Franco 1, encuentran el reel. Tremenda fresa nos comimos. Claro, es que hay que perseverar, hay que insistir. Hay que insistir, no es con la primera gotica de agua. Y eso que, como los decía, esta actuación del Señor a veces es tan maravillosa, que al otro día de un aguacero aquí veo florecidas maticas, veo semillitas germinando, y veo cómo se transforma totalmente la aridez de la huerta en un terreno muy distinto al que era antes. Como descienden y vuelven, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Qué linda comparación. Es que el Señor, cuando hablaba en parábolas, era poner una realidad conocida al lado de una desconocida para tratar de que entendamos. Se trata del reino de Dios en tu corazón, de Dios en mi vida, de Dios en mis hijos, de Dios en mi acontecer diario. Empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar.
Estás viviendo una vida estéril. Falta de palabra de Dios, que es Dios mismo. Falta de Dios, falta de Jesús, falta de su Hijo, falta de los torrentes de agua viva que brotan gratis del costado de Cristo. El que quiera venga y beba gratis del agua de la vida. Agua de la vida. ¿Qué necesita un ser humano para sobrevivir durante mucho tiempo? Como médico se los digo y ustedes lo saben. Estos que quedan atrapados bajo un sismo o un accidente o algo durante unos días. No, logré sobrevivir, a veces dicen, incluso tomando mis propios orines. Y no nos escandalicemos ni nos... De ese orín logra tomar los nutrientes necesarios para estar vivo durante un tiempo. Sin agua no podemos vivir. ¿Cuándo entenderemos que sin Dios tampoco podemos vivir? ¿Cuándo entenderemos que sin la palabra, que es Dios mismo, te repito, pero esta palabra, esos 70 libros, esas 70 cartas de amor, que las tenemos es archivadas, que nos limitamos a soy bueno, no mato, no robo, ya fui a misa? No, cuando uno se empieza a alimentar de la palabra, ¿qué sucede? Como cuando descienden la lluvia y la nieve de los cielos y empapan la tierra y no vuelven vacía, la fecundan y la hacen germinar. Y germinar se refiere a frutos. Germinar se refiere a frutos, como cuando sembró en ese cuarto terreno, un terreno abonado, y dio el 60, el 70, el 100, y ¿qué frutos estás dando? Chucho, mi vida se está secando, claro. Claro, qué bueno que retomes Isaías 55, 10 y siguientes y la parábola del sembrador y la leas pidiendo al Espíritu que nos permita y te permita encarnar esta palabra, porque es que esta lectura, aunque creas que no pasa nada, ¿qué? Y no vuelven, empapan la tierra, la fecunda y la hacen como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, no vuelven allá, que no tornará a mí vacía, dice el Señor. Actúa. Dios sigue trabajando. Y nada mejor que dejarlo trabajar a través de la Eucaristía, la oración y de la lectura de la palabra. Ya casi nos acercamos a septiembre, el mes de la palabra de Dios. Es hora ya de sacar la Sagrada Escritura, que está ya en un atril muy bonito, quizás pañado en oro, Salmo 91, y como he dicho, y con la mariposa, no veas, esa es la chapola original, la que se quedó ahí estripada. No, de llevarla de la mente a los ojos, al corazón y ponerla por obra, porque ¿qué es lo que sucede? Como la lluvia empapa la tierra y al otro día hay frutos, porque entonces nuestra vida no va a ser desperdiciada, porque entonces nuestra vida va a encontrar el sentido. La empapan y la fecundan y la hacen germinar. ¿Y qué es fecundar? Espermatozoide y óvulo, una nueva vida surge. Recuerdo los exámenes allá en las pruebas de embarazo en el rural. Yo he sido muy fecunda, pero nada, mujer, ya has sido fecundada, estás en embarazo, están en embarazo. ¿Y qué permite esta palabra fecundando nuestra vida? Que tengamos una nueva vida, distinta a esta donde decimos, no veo resultados. ¿Ya para qué? No hay nada que hacer. Mi vida se está secando, ya estoy en tal edad y ya no, eso era antes. No, como descienden la lluvia y la nieve, así es la palabra. Y empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y no vuelve así a ella vacía. Escucha con atención ante la situación que estés viviendo. Dice el Señor, para que dé simiente, y mira, y la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, para que dé semilla al sembrador, para que podamos hacer de nuestra vida algo útil y demos frutos y frutos que perduren. Evangelio según San Juan, capítulo 15. La gloria de mi Padre está en que ustedes sean mis discípulos, den frutos y frutos que perduren. ¿Y cómo lo hacemos? En ese capítulo 15 es muy lindo porque habla de la vid verdadera y decía, ustedes están limpios gracias a la palabra que les he predicado, que los empapa, lo fecunda y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Calma todas nuestras necesidades. Y nos permite que, por Dios, librarnos de una vida estéril. Que dicen la tumba, no la dejaron en blanco, NN. No queda el más mínimo recuerdo, nunca hizo nada bueno por los demás. Nunca encontró el sentido de su vida. Se perdió en medio de los afanes del mundo.
Fue ese terreno árido y estéril donde muchos trataron de sembrar, pero su corazón de piedra no permitió que la palabra empapara, remojara el corazón para ablandarlo y hacerlo sensible al dolor de los demás, de su propia familia, y hacer de su vida algo útil. Y que dijera, como hemos dicho en tantos textos, en la lápida de Jesús Noinri, fue un hombre que pasó haciendo el bien. Fue un discípulo perseverante, con caídas, con pecado, con luchas, con periodos de desierto, pero no dejó jamás secar su corazón porque siempre lo regó con la palabra de Dios, porque cuidó esa semilla y ese don de la vida que Dios le dio y aprovechó e hizo algo útil con ella. Se convirtió en discípulo de Jesús y dio frutos y muchos frutos que perduren. Si no dejamos empapar nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestra familia, con la palabra de Dios, con Dios mismo habitando, vamos a ser como esa higuera seca. Muy linda, muy hermosa, muy bueno, no mata, no roba, pero nada de nada. Córtenla. Señor, dale otro año, está bien. Y yo mismo, dice el Señor, la voy a despedregar, la voy a abonar y la voy a cuidar. Somos esa viña del Señor que Él cuidó, pero para que diéramos frutos y damos frutos a graces, porque dejamos caer la palabra, porque no nos dejamos fecundar por ella, porque no la dejamos germinar. Y cuando sabemos que está germinando, cuando empiezo yo a mermar y Él a crecer, cuando empiezo a compartir y no a atesorar, cuando empiezo a perdonar y no a odiar, cuando empiezo no a amasar, sino que soy generoso, cuando yo desaparezco y pongo en primer lugar a los demás y a Jesús, cuando empiezo a dar frutos, empezó a germinar la matica, dice uno, ve, ya tiene unos botoncitos, aquí va a salir, como en nuestro caso, un manguito, una mandarina, un limoncito, los frutos, es que solo es posible con la palabra, y la lluvia y vuelve así, la fecunda y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no volverá a mí vacía sin que haya realizado lo que quise y haya cumplido aquello para lo que la envié. Y eso es muy lindo y nos decía el Salmo y en la liturgia y complementaba esa carta a los romanos haciendo una paréntesis en esa carta a los romanos que decía muy lindo. Mire, cuando dejo germinar la palabra, cuando me dejo fecundar por la palabra, cuando doy frutos, cuando la escucho y la guardo en el corazón y la pongo por obra, se cumple lo que decía San Pablo en esa carta a los romanos. Estoy seguro que los sufrimientos que estoy padeciendo en estos momentos no son nada comparado a la gloria que me espera, porque esa semilla va a fecundar, va a germinar y de pequeñita, como un granito de mostaza, se va a convertir en un gran árbol donde tienen acogida todos, especialmente mis seres queridos, mis seres cercanos y aún los enemigos. Con ese pequeño paréntesis que decía San Pablo, repito en esa carta, los sufrimientos del presente no son nada comparado a la gloria que nos espera, y la creación aguarda siempre a Dios que está actuando y la manifestación de los hijos de Dios que nos dejamos fecundar y que germinamos esa palabra y la llevamos a los demás, llevando esperanza, alegría. Recuerdan el profeta Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz y que trae salvación. Pero ¿cómo voy a llevar buenas noticias si mi vida está seca? Si no la dejo remojar con la lluvia y la nieve, que son la palabra de Dios, así será mi palabra la que salga de mi boca. La palabra, la carne de Dios, Jesús, no volverá a mí vacía sin que haya realizado lo que quise y haya cumplido aquello para lo que la envié, y la envió a salvar. Yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido, y por eso en parte uno le da un poquito y encuentra un poquito de explicación a este primer segmento donde uno dice que ahora les mencioné y que les decía vamos a explicar un poquitico más de, oíste, este sembrador está loco. Y le pregunto a usted, yo creo que no hay nadie que esté viendo este video, puede que sí, que no haya sembrado una matica. Sea igual cuando en el bachillerato, en el colegio nos ponían a sembrar
o el frijolito, la matica, y uno tenía que cuidarla, tenía que abonarla, tenía que regarla. Uno no la sembraba en la piedra. Me voy a coger una tabla y la voy a echar ahí. No, uno la sembraba ¿qué? En una tierra preparada y abonada. Pero este Dios que vino, les decía, a buscar y a salvar al que estaba perdido, siembra en todo tipo de terreno, porque Él sabe que esa palabra en un momento dado, que esa semilla va a germinar. Y vuelvo y te animo, no desfallezcas, no dejes de perseverar y no insistas, que puede que en todo este tiempo que llevas caminando en el Señor, no sé cuánto, en un grupo, insistiendo con tus hijos, en fin, esa semilla está echando raíces para que esos hijos sean el día de mañana capaces de enfrentar a este mundo y de ser artífices del cambio, que nuestra familia sea artífice de ese cambio que necesita el mundo, que empieza es en cada uno de nosotros a medida que ¿qué? Que me dejo fecundar y que germino, que doy a luz esa palabra, como lo hacía María, que cuando dio a luz, cuando quedó embarazada, fecundada por la palabra, lo primero que hizo fue que se fue a servir a su prima Isabel. Eso es muy lindo y a veces lo pasamos por alto y a veces creemos encontrar cosas demasiado profundas, les ha dicho, pero mire que él habla en parábolas sencillo. A los que hemos abierto el corazón lo entendemos y lo comprendemos. A ustedes les hablo en parábolas, les decía a los otros, para que por mucho que oigan, no entiendan y mucho que vean, que son ciegos y sordos, como tantos de nosotros que a veces nos cerramos al mensaje de salvación que nos trae la palabra diariamente, a esa buena noticia, a ese evangelio, a eso que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu familia, en nuestro país y en el mundo entero. Capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y sentarse, y toda la gente quedaba en la ribera y les hablaba muchas cosas en parábola. Salió Jesús de casa. Hace tiempo abandonó su casa. ¿Cuál? La casa del Padre, a donde nos va a llevar a cada uno de nosotros. Subo a prepararles una morada en la casa de mi Padre, que ya lo hemos explicado, empieza aquí y ahora. Las moradas son los corazones que se dejan empapar y fecundar por la palabra, que es el mismo donde el Padre y Él vienen y hacen morada. ¿Y qué pasa? Los sufrimientos no nos derriban, la creación que está en dolores de parto, en esas situaciones, ve nuestra libertad gozosa y ve nuestra actuación y nuestro testimonio en medio de todas esas realidades. Entonces dice así, salió de casa. ¿Y salió a qué? A buscarlo a usted, mi hijito y mi hijita, a buscarme a mí, a buscar y a salvar a todo el que estaba perdido, a la oveja descarriada que con sus gritos está trayendo el lobo y está próxima a morir. Pero llega el ternero cebado, la carga en sus hombros, la consuela, la sana y la devuelve al redil. Salió de casa y les hablaba en parábolas y decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar una semilla cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. 4 tipos de siembra, escuchemos con atención. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos que oiga. Y vamos a dejar hasta ahí porque después el mismo Señor, ay Chucho, no entiendo, Él te la va a explicar. Vengan conmigo a solas, yo les explico. Es que lo mejor que nos puede pasar es hacer de los discípulos del Señor. Él le explicaba a solas a los discípulos los misterios del reino. Recuerdan que hace poco nos uníamos a ese júbilo y a esa oración de gozo del Señor donde decía, Padre, te bendigo y te doy gracias porque has ocultado estas cosas. Esto a los sabios e inteligentes no ocultado, es que se cerraron, corazón endurecido, falta de empapar y dejarse remojar por el agua del Espíritu, se cerraron a las cosas de Dios y se las ha revelado a los pequeños, a los niños, a los que no cuentan, a lo despreciable de este mundo. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito.
Mire usted que está viendo y que está escuchando y yo que estoy llevando este mensaje, pero que es el mismo Señor el que lo lleva y te habla no solo a ti, sino a mí, somos privilegiados de tener la oportunidad de ser ese cuarto terreno abonado, el cuarto terreno. Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto. No que seamos buenos, sino que hemos dado la oportunidad de que esa palabra vaya haciendo de nuestra vida un terreno abonado y fértil. Porque como decía ahora que les mencionaba, el capítulo 15 según San Juan, esta palabra va podando. Y podar es quitar ¿qué? Esas ramitas que nos roban la vida. A donde la savia se está desperdiciando, donde estás gastando tu vida en el pecado, en el adulterio, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el orgullo, en el no perdono, en tantas cosas. Eso es lo que nos va quitando la palabra para volvernos este cuarto terreno. Repito, otras cayeron en tierra buena, esas semillas que diario sale a sembrar el Señor. ¿Qué estamos haciendo con esas semillas? Porque si somos ese terreno bueno, y lo somos cuando empezamos a caminar como discípulos del Señor, que esta palabra nos va podando a medida que uno le quitan las cosas malas, el árbol. Miren, aquí teníamos un mandarino, pero estaba en una peste tremenda, podada, abonada, cortada de ramas y más de tal vez, alguna vez en una reflexión conté, más de 800 mandarinas en una, y todavía sigue echando y sigue ahí. Pero no te preocupes, si no eres todavía ese terreno bueno, estamos en camino de sean buenos como mi Padre Celestial es bueno, estamos en camino de santidad, no somos santos, estamos en camino de discipulado, no que lo tenga conseguido, decía San Pablo ya, sino que sigo corriendo para alcanzar el premio al que Dios nos llama desde lo alto en Cristo Jesús. Seguimos en esta carrera, por eso vamos a estudiar durante todos estos tiempos estas parábolas, sigue el trigo y la cizaña. Somos trigo y somos cizaña. Somos trigo y somos cizaña. Somos luz y somos en oscuridad. Por eso diario es esta lucha por seguir caminando en pos del Señor, por no dejar de escuchar la palabra, por permitir que como la lluvia y la nieve empapan la tierra, esta palabra empape nuestro corazón, nuestras heridas. A veces hay que remojarlas para poderlas sanar. Eso va haciendo esta palabra, va sanando, y cuando uno sana, como sanó el árbol de mandarina que tenemos aquí al lado, se dejó venir con tremenda cosecha. Es que todos tenemos ahí muchas realidades, y sin embargo en esas realidades, ¿qué hace el Padre bueno? ¿Qué hace el sembrador, que es su Hijo Jesucristo, en unión con Dios Padre y con el Espíritu Santo en la vida de todos? Es que sembrar, mire, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron, las tiró en el camino. Y en el camino puede ser los que están muy alejados, los que dicen, yo no necesito en nuestra misma familia, yo no creo en Dios. Ve, hombre, yo soy agnóstico, yo soy ateo, eso sí, hasta que el avión va en picada, porque ahí sí se han visto unas conversiones, pero tremendas. O cuando llega el cáncer y la enfermedad y te queda tanto tiempo, vámonos para la peregrinación, echémonos, metámonos, hagamos, generalmente, pero eso es lo bueno, que Dios conoce a todos los seres humanos y siembra en todos, ojo, paganos, ateos, agnósticos, en todos, los tira a la orilla del camino. Vinieron las aves y se las comieron. De pronto quedó una que otra semillita, porque en Isaías nos decía, si se dejan empapar, no vuelven a mí vacía, sin que haya realizado lo que quise y haya cumplido aquello para lo que la envié. Eso del camino puede ser ese primer toque, ese al que tú le hablaste del Señor. Ah, bueno, hermano, listo, en estos días miramos. Ahí quedó. Parece que se perdió. Parece que vinieron, ¿qué? Las aves y se las comieron. No, ahí quedó porque no las sembraste tú, las sembró el Señor a través de ti. Entonces sigamos insistiendo. Hablemos a tiempo y a destiempo, con temor y temblor, pero no desfallezcamos. Sigamos, ¿qué? Perseverando a lo largo del camino, donde dice uno, yo qué voy a ir allá a predicar si son 3, si es muy poquito, si el grupo es muy pequeño, si no, pues no me van a dar nada. No, no, ahí es donde hay que ir, porque es quien, el Dios de la vida, que compara su palabra con el agua, que es vida,
que desciende, que empapa, que fecunda, que hace germinar y que no vuelve vacía, el que está sembrando a lo largo del camino. Ah, esos primos míos, esos compañeros de trabajo, hay que lanzar. Es como a veces el pescar, hay que lanzar la atarraya y donde uno menos piense, ahí se enredan o salen mejor de sus enredos y le abren el corazón al Señor. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida, pero por no tener hondura, y brotaron enseguida, por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Claro, a todos nos pasa a veces. Uy, no, qué maravilla de predicación, qué maravilla de charla. Mejor dicho, me convertí, esto es lo mejor que pasa en mi vida. Pero como no hay hondura, como no había hondura, esa semilla aparentemente, también lo digo, se seca. Es que miren que echa en terreno pedregoso. ¿No? Señor, ¿por qué no la echaste toda en tierra? Ah, porque es que a veces la tierra buena se creían eran los fariseos. Y también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Y también el que consideramos malo. Eso es que sembrar en estos tres terrenos es cumplirse lo que te dije ahora. Y lo que vimos hace poco cuando reflexionábamos sobre la Santísima Trinidad. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el mundo no se condene, sino para buscar y salvar al que estaba perdido. Estos tres terrenos nos están corroborando lo que nos dice por allá el Señor en el Evangelio. ¿No necesitan médico los aliviados? ¿Necesitan son los enfermos? Los que están alejados a la orilla del camino, los de terreno pedregoso y corazón endurecido, los de vida superficial, sin hondura, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero por no tener raíz se secaron. Claro, es que si nuestra raíz está lejos de Dios, nuestra vida se seca. Tanta gente echando raíz en el placer, en el poder y en el tener. Pero Dios ahí también está actuando, está trabajando y está arrojando su semilla, su palabra, y a nosotros nos toca ser la boca de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios y sobre todo dar testimonio de que un día, a pesar de que fuimos terreno de a lo largo del camino o terreno pedregoso o este otro que vamos a ver, a pesar de que a veces, como explica el Señor más adelante, de que las preocupaciones del mundo, de que todas esas realidades nos las robaron, logró germinar esa semilla que cayó y estuvo durante 7 años como la del bambú, echando raíces, que fue como un granito de mostaza, pero que llegó a ser el árbol que le dio sentido a mi vida. Llegó a ser esa semilla y esa palabra lo que me llevó a decir como San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo, palabra encarnada de Dios, el que vive en mí. Sigue el tercer terreno. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Claro, es que uno sumergido en el día de las... Uno diario vive sumergido, preocupado, ocupado con anterioridad de cosas que ni siquiera llegan a suceder en la vida. Y esas preocupaciones nos roban la semilla entre abrojos y los ahogaron y no crecieron. Por eso es que el Señor nos insiste tanto: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Mire, si uno deja germinar la palabra, si uno se deja embarazar, fecundar de la palabra, todas las añadiduras llegan y de la mejor calidad. Chucho, ¿quién dijo? Dios, Dios. Busquen primero que esta palabra produzca fruto en ustedes, los embarace de mi Hijo, los llene de mi Hijo, de su presencia, les corte lo que no es mío, los saque de la oscuridad y los lleve a la luz. Y entonces se va a manifestar en este mundo. Segunda lectura, ¿qué? La gloriosa gime como en dolores de parto, esperando la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muy lindo eso, ¿no? Que el parto acaba en un nuevo nacimiento y que la palabra, si la dejamos actuar, va produciendo esos dolores de parto que sí nos sacando de nuestra comunidad hasta que al final nos dé esa nueva vida que tanto anhelamos,
pero que solo es enraizada en Dios, cambiando de raíz, cambiando nuestras raíces de lugar para ponerlas en Dios. ¿Qué está ahogando hoy tu palabra? ¿Por qué te la estás dejando robar? ¿Por qué tanta superficialidad en tu vida? ¿Qué está pasando? Y eso nos cuestiona hoy la palabra, pero nos da una gran esperanza de que no se va a perder. Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otros 70, otros 30. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque esta palabra hoy nos reconforta. Nos devuelve la esperanza porque nos da la certeza de que tú, que saliste un día de casa, que te abajaste y te hiciste igual a nosotros en todo menos en el pecado, sigues sembrando la semilla del amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Aunque estemos alejados, distraídos en las preocupaciones, todas estas circunstancias que describía la parábola, tú sigues insistiendo con cada uno de nosotros. Danos la gracia, pues, Señor, de que por la fuerza de tu Espíritu seamos podados y limpiados por tu palabra y empecemos a dar, ojalá no el 60, el 70, sino el 100, el 200 y aún más. Porque la gloria de tu Padre, nos dices ahí en el Evangelio, es que ustedes sean mis discípulos y que den frutos y frutos que perduren. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida a través de tu palabra, que eres tú mismo, que viene a empapar nuestro corazón para ablandarlo y que se convierta en un corazón como el tuyo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.